Hoy es miércoles y la reunión va a estar a cargo de Daniel Gianelli. Los miércoles tenemos oración y estudio bíblico, así que Daniel nos va a cantar y nos va a traer la meditación bíblica, pero le quiero dejar algunos motivos de oración. Uno es por Sara Campos, la doctora, miembro de nuestra iglesia, que ustedes saben, yo ya les dije que estaba con COVID. Estaba internada en el Hospital Durán, la trasladaron al Hospital Agote, que está especializado en esta infección. Y ayer no andaba bien, le tuvieron que hacer una tomografía, tiene tomado con bronquitis los pulmones, así que oremos para que el Señor ponga su mano sobre Sara, para que ella pueda volver a los caminos del Señor plenamente recuperada, que el Señor ponga su mano. Oremos también por la familia de Leandro Guanancay, que perdió a su hermano hace unas semanas, un muchacho joven, 31 años, para que el Señor consuele, pero también que ellos puedan conocer el Evangelio. Oremos también por los que le falta trabajo. A la hija de Alma le necesita trabajo, está buscando, y hay otra persona, un enfermero también, que no es del Señor, pero que está buscando trabajo, que lo conoce el hijo, su esposo, que oremos por él para que el Señor le provea de trabajo, y también por Líger, su familia, que ellos están ayudando a otras familias, para que el Señor les provea a ellos también. La iglesia es una comunidad que es un cuerpo para ayudarnos mutuamente en la oración y en la parte práctica. Le vamos a dejar un celular, un WhatsApp, para que ustedes pidan, nos hagan los pedidos de oración, nos comuniquen las necesidades, si tienen alguna necesidad, si quieren algún pedido de oración, si quieren compartir algo. Ahí va a aparecer un número de WhatsApp donde se pueden comunicar con nosotros, mandarnos un mensaje, y con mucho gusto la iglesia va a orar para que Dios actúe. Cuando la iglesia lo ora, Dios actúa. Vamos a orar que el Señor bendiga esta reunión. Señor, queremos pedirte que tú bendigas esta palabra que trae Daniel, lo que nos trae para que sea de crecimiento para nuestras vidas, pero también, Señor, para que sea para mayor comunión contigo y en la parte práctica cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos a Sara, a Leandro Samuel, Señor, a la hija de Alma, a este hermano, a este enfermero que necesita trabajo y tantas otras personas que están necesitadas. Señor, que tu mano de bendición pueda estar y que tu iglesia pueda moverse al compás, Señor, de las necesidades del cuerpo. Gracias, Señor, por ponernos un espíritu que es el tuyo. Gracias porque somos uno, en el nombre del Señor. Y pedimos esto y agradecemos tus bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Bueno, los saludo diciéndoles buenas noches y para mí es de día. Los estoy saludando y no los veo. Pero esto va a tener sentido el miércoles, cuando sea la reunión virtual de miércoles por la noche. En ese momento tendrá otro sentido y nos encontraremos unos de un lado de la pantalla y yo del otro, y podremos tener este encuentro con el Señor. Miren, me propongo esta noche abrir el baúl de los recuerdos musicales. Ustedes saben que yo soy una persona mayor y tengo muchos años en la iglesia. Las canciones que yo voy a sacar de ese cofre, casi como reliquias, son canciones que cantaba cuando era jovencito, hace más de 50 años. En aquel momento las canciones que se cantaban en la congregación o aún en los grupos de jóvenes tenían muchas veces letras bíblicas. Muchas veces las composiciones que se hacían estaban basadas en el texto bíblico, algunas más literalmente que otras, pero muchas apoyadas en el texto bíblico. Cantábamos, por ejemplo, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, Salmo 145. También cantábamos Alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. Pero no todos eran salmos, también se cantaban canciones que tenían letras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe. Pero esta noche yo quiero recordarles una canción que también está apoyada sobre un texto del Nuevo Testamento, en este caso, la segunda carta a los
Dice más o menos así, y cuento con la compasión de cada uno de ustedes. Con la cara descubierta, mirando al Señor, como en un espejo la gloria del Señor, transformado soy a la misma imagen de nuestro Redentor, por el Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que les dije que lo miraban con paciencia y compasión. Estas canciones eran muy comunes en mi época de juventud, en particular esta que acabo de cantar, que se llama Con la cara descubierta. Era una canción que se cantaba mucho en los campamentos, especialmente en los fogones, y casi con un tono nostálgico y como transportarnos al cielo. Cantábamos alrededor de un fogón con la cara descubierta. Sin embargo, tengo que confesarles, hermanos, que en aquel momento yo no entendía bien qué significaba este texto de la palabra de Dios. Mucho tiempo después me di cuenta de lo profundo que esto era y lo que significaba para cada uno de los cristianos decir que con la cara descubierta estábamos mirando al Señor. Miren, para inscribir este texto en el párrafo más largo, en el capítulo en el que está inscrito, me gustaría que en primer lugar lo leyéramos. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este texto es el último del capítulo 3 de 2 Corintios. Pero este texto es un colofón, una conclusión que el apóstol Pablo hace escribiéndole a los creyentes de Corinto en este momento. Miren los textos anteriores, el apóstol Pablo está hablando acerca de los pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. El viejo pacto era el que Dios hizo con Israel. El pacto era: yo los amo y los protejo, ustedes me obedecen. Y para que lo obedecieran, Dios les dio la ley. El pacto nuevo es de nosotros con el Señor. El Señor nos dijo: yo los salvo, ustedes tengan fe en mí. Los dos pactos eran distintos, pero ¿por qué a Pablo se le ocurrió hablar acerca de los pactos en ese momento? Bueno, él no dice en el párrafo de 2 Corintios que no leímos, no dice el por qué lo escribe, pero podemos suponer con realidad y con veracidad, porque Pablo lo dice en otras cartas que escribe a los cristianos, que había en ese momento una corriente de cristianos judaizantes, unos cristianos que tenían fe en Cristo, pero luchaban para que se mantuvieran las tradiciones, los ritos y las costumbres que tenían los israelitas, los judíos en ese momento. Claro, un evangelio de ese tipo es un evangelio adulterado, porque le quita importancia a la obra del Señor y le da más importancia a las cosas que nosotros podemos hacer por Dios, como los ritos y las costumbres y las celebraciones de las fiestas. Dice Pablo en ese párrafo: el viejo pacto es un pacto que ha caído en desuso. El viejo pacto no es mejor que el nuevo, por el contrario, el nuevo pacto es mejor. Y dice: mire, las características del nuevo y viejo son estas.
el viejo pacto se basa en la letra de la ley y la letra mata. El nuevo pacto se basa en el Espíritu y el Espíritu vivifica. Él dice, el viejo pacto trae condenación porque señala los pecados, nada más, pero no los soluciona. El nuevo pacto trae justificación porque tenemos la solución de Cristo a nuestra mano. Y dice además, el viejo pacto es un pacto temporario, pasajero que va a terminar. El nuevo pacto es eterno, es para siempre nosotros con Dios. También nos cuenta la primera parte del capítulo que Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí tras tener un encuentro con Dios y recibir la ley, dice que bajó del monte con su rostro resplandeciente. Era como si fuera fosforescente el rostro de Moisés. Y dice que la gente temía. Y Moisés tuvo que ponerse un velo delante de su cara para que los israelitas pudieran verlo. Miren, en el Antiguo Testamento no se podía ver a Dios, pero por lo visto tampoco se podía ver el reflejo de Dios o la consecuencia de haber estado con Dios, que era lo que el rostro de Moisés denunciaba. Dice más el apóstol Pablo. Dice que, haciendo una analogía con el velo de Moisés, a los israelitas se le embotó el entendimiento. Estar embotado es tener dificultades para entender. Y dice que a causa de esta situación de no poder tener contacto con Dios, se les embotó el entendimiento. Pero dice todavía más Pablo, dice, se le embotó de tal manera que es como si un velo le cubriera el corazón, le cubriera el entendimiento y no pudieran verlo. Pero ese velo, Cristo lo quita. El Señor, por su obra y su poder, ha sacado ese velo y ya nosotros no tenemos delante nuestro este velo, sino que podemos ver al Señor, como dice el texto, a cara descubierta. Bueno, el texto que leímos se podría resumir subrayando 4 expresiones. Podríamos decir, nosotros todos somos transformados en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y eso resumiría todo el contenido del texto. Sin embargo, cada una de estas partecitas que hemos separado merece que nosotros le prestemos atención esta noche. Empieza el texto diciendo por lo tanto. Por lo tanto, es un enlace que hace Pablo entre lo que explicó antes y lo que está diciendo ahora. Por lo tanto, nos muestra que este texto o este colofón o esta conclusión que Pablo hace después de toda la explicación anterior es la consecuencia de esa explicación. Y dice Pablo, por lo tanto, primera parte subrayada, nosotros todos. Nosotros todos. Es interesante que Pablo diga nosotros, porque cuando Pablo dice nosotros, está diciendo ustedes y yo, todos necesitamos de la enseñanza de este texto. Nosotros necesitamos de la enseñanza de este texto y Pablo se incluye en el grupo. Pero cuando Pablo dice todos, está diciendo que no hay exclusiones, que no hay nadie que no esté incluido dentro de ese grupo. Que todos, absolutamente todos, están incluidos ahí. Y no importa qué antigüedad como creyente tengamos cada uno de nosotros en la iglesia o en la familia cristiana. No importa qué nivel de conocimiento tengamos cada uno de nosotros de lo que la Biblia nos enseña. Todos. Nosotros todos es una expresión que abarca totalmente a la humanidad, pero especialmente a los que somos cristianos. Pablo está diciendo nosotros todos y sigue explicando algunas cosas más hasta llegar a la expresión
somos transformados. Somos transformados es el corazón del texto. Somos transformados es el tema del texto. Eso es el centro, lo más importante de lo que el texto dice, que somos transformados. Y esa transformación, en términos bíblicos, significa santificación. Es decir, que nosotros vamos adquiriendo una forma, una manera de ser, una vida que se va amoldando a lo que el Señor espera de nosotros, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos transformados. Está diciendo, al decir que somos transformados, que va a haber un cambio en nuestra vida, que tiene que haber un cambio, que estamos obligados a un cambio. Mire, si nosotros pudiéramos hacer una línea de tiempo y poner sobre esa línea de tiempo el momento en el que fuimos salvos, el momento que nos acercamos al Señor con fe y arrepentimiento y el Señor nos perdonó. Y sobre la línea también poner el momento en el que el Señor venga a arrebatarnos, cuando venga a buscarnos. Encontraríamos que hay un lapso, un tiempo entre una cosa y la otra. Eso se llama vida cristiana. Y la transformación tiene que ocurrir cada día de esa vida cristiana. Nosotros somos transformados y la transformación tiene que ver con la mejora de nuestra vida espiritual, con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Ahora, si leemos bien, el texto, nos dice el texto cómo somos transformados. Dice que mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. De modo que la pregunta de cómo somos transformados se responde mirando al Señor. Mirando al Señor no es una mirada distraída, no es una mirada histórica, no, es una mirada atenta, ocupada, preocupada por saber cómo es el Señor. Dice que en primer lugar lo miramos con la cara descubierta. ¿Recuerdan que les dije lo que el apóstol estaba enseñando acerca del primer pacto? En el primer pacto los israelitas tenían un velo en el corazón y no podían entender la enseñanza bíblica. Pero el Señor quitó ese velo el día que nosotros aceptamos a Él como Salvador. Y como ya no tenemos el velo, nosotros podemos mirar con la cara descubierta. Eso significa que tenemos libertad y acceso sin obstáculos a poder entender las verdades que el Señor nos quiere enseñar. No solamente miramos con la cara descubierta, también dice que miramos como en un espejo la gloria del Señor. Los espejos de aquella época eran de una reflexión muy pobre. Eran espejos de metal pulido, que con dificultades mostraban una imagen de lo que nosotros queríamos ver, o lo que la gente quería ver. Aún así, nos muestra una imagen. El espejo nos muestra una imagen, pero entre la imagen y la realidad todavía hay un paso grande. Porque dice 1 Juan que nosotros vamos a hacer este proceso de transformación hasta que nos encontremos con el Señor, y en ese momento seremos transformados como Él es. De manera que ya no tenemos el impedimento del velo, podemos entender con claridad. Pero no tenemos la vista cara a cara, como nos dice 1 Corintios 13. No tenemos esa posibilidad. Estamos en el medio, miramos por espejo. Y el espejo nos muestra una imagen, a veces muy fiel, pero una imagen al fin de las cosas que estamos mirando. Pero esa imagen que tenemos por espejo ya nos alcanza para poder entender la enseñanza del Señor. Y mirarlo significa prestar mucha atención a los detalles, a las características particulares
y especiales que el Señor tiene, mirarlo con la cara descubierta y como en un espejo la gloria del Señor. Pero dice algo más el texto, dice que somos transformados de gloria en gloria. Que diga que somos transformados de gloria en gloria es como si dijera, somos transformados de victoria en victoria, de éxito en éxito. Sabemos que muchas veces no ocurre así con nuestra vida. Pero la propuesta del Señor es que nosotros podamos ir transformándonos progresivamente. La santificación no es un hecho puntual en la vida del creyente. No es que cuando nosotros aceptamos al Señor, en ese momento nos transformamos en algo espectacular, que ya estamos listos para encontrarnos con el Señor. No es así. El Señor habla de una transformación progresiva, paulatina, que vaya cada día modificando nuestra vida, de modo que el Señor pueda mirarla con más aprobación. La transformación que el Señor pretende de cada uno de nosotros es un cambio permanente en la vida que sea para bien. Ahora dice también el texto que somos transformados y somos transformados en la misma imagen de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros conocimos al Señor teníamos unas características personales, espiritualmente personales, y después que aceptamos al Señor y vamos camino al encuentro definitivo con Él, en ese momento tenemos que transformar esa imagen previa a la salvación en la imagen de Cristo. Tenemos trabajo, mucho trabajo. Algunos tenemos más trabajo que otros, pero tenemos que transformar esa realidad pobre que teníamos antes de conocer al Señor en otra que se asemeje a su imagen. Miren, cuando el Señor o cuando Pablo está diciendo que miremos por espejo, está diciendo que miremos en la palabra de Dios las cosas, la imagen del Señor. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, compara el espejo con la palabra de Dios. De modo que para nosotros mirar por espejo es mirar en la palabra de Dios la imagen del Señor. Y hermanos, debería ser suficiente que nosotros miremos la imagen del Señor para entender qué es lo que está esperando de nosotros. No hay muchas dudas. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios cuáles son las características que destacan del Señor Jesús, de su obra y de su persona, nosotros tenemos que entender con claridad qué es lo que estamos buscando con esta transformación. Estamos tratando de llegar a la imagen de Cristo. Por último, el párrafo dice que nosotros somos transformados por el Espíritu del Señor. Y es cierto, el Señor quiere una transformación, un cambio en nuestra vida y ofrece el poder de su Espíritu para hacerlo. Pero nosotros no estamos exentos de responsabilidad para trabajar en esto. Dice el capítulo 7 de 2 Corintios que tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Pero entonces, ¿quién hace el trabajo? ¿Lo hace el Espíritu o lo hacemos nosotros? Lo hacemos los dos. Nosotros somos colaboradores de Dios en esta transformación y tenemos que hacer nuestra parte. San Agustín decía en un momento de su vida, y hablando de la transformación que debía operarse en la vida de él, dice, yo sin Dios no puedo, y Dios sin mí no quiere. Yo sin Dios no puedo, no lo puedo lograr solo, porque no es por mi fuerza de voluntad, mi determinación, no es así, yo sin Dios no puedo. Pero también dice, Dios sin mí no quiere, porque el trabajo es conjunto y no nos va a forzar a ser de determinada condición o característica si nosotros no queremos hacerlo.
Miren, la salvación fue hecha por el Señor completamente y ya no hacía falta nada que nosotros hiciéramos para ser salvos, para que no fuera por obras, para que nadie se gloríe. Pero la transformación, la santificación necesita de nuestro trabajo, de un trabajo diario que nosotros tenemos que hacer para alcanzar esa situación que el apóstol Pablo nos aconseja y que Dios a través de él nos aconseja. La obra es muy difícil, hermanos, muy difícil. Quiero leerles un párrafo. Romanos, capítulo 7, desde el versículo 14 al versículo 23. Romanos 7, 14 al 23 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, esto no lo escribió Saulo de Tarso, lo escribió el apóstol Pablo. Un prócer desde el punto de vista espiritual para nosotros. Un apóstol Pablo que tuvo un contacto personal con el Señor, que se desarrolló su vida a los pies del Señor, que se preparó para hacer una obra gigantesca, que sirvió al Señor con eficacia y con dedicación por mucho tiempo. Y escribiéndole a los Romanos dice: yo soy carnal, vendido al pecado. Y dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Dice también: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El párrafo denuncia una lucha interna que Pablo tenía dentro de sí. No está hablando de otro, está hablando de él mismo. Pero luchaba contra la carne todo el tiempo. Todo el tiempo necesitaba esforzarse para vencer esa ley que estaba dentro de él. A nosotros nos pasa lo mismo. Pero muchas veces, ante las dificultades que se nos presentan, desfallecemos. Y algunas personas buscan atajos para lograr un objetivo que debe ser producto de un trabajo espiritual en cada una de las vidas. Miren, esto es como querer adelgazar, ustedes me están viendo, ¿no es cierto? Querer adelgazar implica dedicar el esfuerzo de hacer un régimen de comidas sistemático, de modo que uno pueda alimentarse de modo tal que uno pueda llegar a un peso razonable y no a un sobrepeso. Pero eso lleva mucho trabajo, porque cuando uno hace un régimen de comidas, abandona los gustos personales, abandona la posibilidad de comer tal o cual cosa en el momento que quiere. Y no estamos muchos dispuestos a hacer ese esfuerzo. Entonces, algunos se ponen un algo en la oreja, otros tienen una pulsera de cobre en la muñeca. Esos son atajos. También hay atajos para la vida espiritual. En vez de hacer el esfuerzo de ponernos en las manos del Señor y transformar junto con el poder de su Espíritu nuestra realidad, algunos
piensan en las filosofías orientales y buscan a alguien que les solucione un problema, alguien que le dice, vos tenés un nudo que hay que desatar, un candado espiritual que hay que abrir, yo te lo resuelvo. Otros buscan la solución en prácticas hechiceras. Y dice, a vos te hicieron un daño. Alguien, un espíritu poderoso te hizo un daño, yo te lo libero. Cuando te liberes, la vida te va a sonreír. Otros buscan doctrinas carismáticas y están esperando que alguien les imponga las manos para que su problema desaparezca. Otros buscan magia negra y piensan que con un buen amuleto de la suerte las cosas se encarrilan en la vida. Pero no es así, hermanos. Dios no nos pide eso. Dios nos pide esfuerzo, puesto en sus manos. No un trabajo que dependa de nuestra habilidad o capacidad o fortaleza para enfrentar las dificultades de transformación, sino un trabajo que esté usando del poder del Espíritu Santo para que podamos lograr el objetivo. El mismo Pablo, que escribe esas palabras tan negras de su vida, como las que leímos, también dice, escribiendo a los Filipenses, que Dios produce tanto el querer como el hacer. Y seguramente son experiencias de su propia vida, porque cuando Pablo escribía a los cristianos en distintos lugares, en este caso a los cristianos de Corinto, hacía una argumentación para solucionar algún problema personal que ellos tuvieran, pero ponía de sí toda su experiencia de vida en lo que estaba enseñando. Debe haber sido la experiencia de Pablo, que el Señor produce tanto el querer como el hacer, y tenemos que tomarnos de esas expresiones que no son solamente palabras, que tienen que ser realidad en nuestra vida, que nos tenemos que tomar de ellas con fuerza y con fe para poder transformar nuestra vida. Me gustaría terminar estas palabras leyendo otra vez el texto. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Les deseo que cada uno de ustedes y yo personalmente podamos ir por el camino del trabajo, por el camino del esfuerzo y por el camino de tomar del poder de Dios para nuestra transformación, y que sea con éxito.